Antes de empezar, deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad lees esto. Y cuando termine la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. Y asegúrate de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, acomódate y disfruta cada detalle. Una jaula dorada de hielo. El silencio en el ático de 10 millones de euros puede ser un vacío especial. Para Clara Vega, era una caverna de hielo brillante y pulida. Esta noche, el único sonido era la respiración angustiada y superficial de su hijo de 6 meses, Leo, y el eco de las últimas palabras de su marido. Marcos Soler se había detenido en la puerta. Su traje Tom Ford valía más que todos los ahorros de los padres de ella. Su apuesto rostro rígido de impaciencia. Ella le había rogado que no se fuera. No esta noche. «Está ardiendo, Marcos», había suplicado, agarrando el cuerpo febril de Leo. Simplemente se ajustó el gemelo, sus ojos tan fríos e indiferentes como el mármol bajo sus pies. «Es solo un bebé. Estarás bien», descartó, ahuyentando su terror, ahuyentando a su propio hijo. Luego se fue. La puerta hizo clic, cerrándose mientras se dirigía a encontrarse con su amante, dejándola sola en su jaula dorada, con un niño enfermo y un corazón haciéndose pedazos. Ella pensó que esa era la peor noche de su vida. Se equivocó. A la mañana siguiente, su jefe llamó y comenzó la verdadera pesadilla. Pregunta interactiva. ¿Crees que Marcos creyó genuinamente que estaba ocupado con negocios o era plenamente consciente de la crueldad de su elección? Comparte tus pensamientos a continuación. 2. El precio de la indiferencia. La fachada se derrumba. Clara Vega creyó que estaba viviendo un cuento de hadas. Conoció a Marcos Soler en una glamurosa gala benéfica en Marbella. Un romance vertiginoso, sacado directamente de las páginas de una revista de sociedad. Él era el chico de oro de Soler and Alcázar Capital, una estrella en ascenso en el despiadado mundo de las finanzas de Wall Street, o en este caso, la milla de oro. Él era encantador, ambicioso y terriblemente guapo. La persiguió con una intensidad deslumbrante. Afirmó amar su inteligencia afilada, su ingenio rápido, su fuerza tranquila. La convenció de que pusiera en stand-by su propia prometedora carrera en contabilidad forense. «Construiré un imperio para nosotros, Clara», le susurró. «Solo tienes que estar a mi lado». Y por un tiempo fue perfecto. El extenso ático con vistas al Parque del Retiro, los vestidos de alta costura a medida, los viajes a St. Bart en un jet privado. Era una vida de privilegio inimaginable. Cuando nació su hijo Leo, Clara pensó que su mundo estaba completo. Tenía el marido perfecto, el bebé perfecto, la vida perfecta. Pero la perfección, estaba aprendiendo, era un frágil barniz. Las grietas habían comenzado lentamente. Noches más frecuentes en la oficina, viajes de negocios prolongados sin explicación. Un perfume extraño, dulce y empalagoso, que no era el suyo, se aferraba a sus chaquetas. Cuando ella le preguntó con suavidad, él magistralmente le dio la vuelta a la tortilla. Culpó al estrés de la adquisición de Alcázar, un trato que definía su carrera y que él estaba liderando. La acusó de ser necesitada, de no comprender la presión bajo la que estaba. La hizo sentir pequeña, sus preocupaciones insignificantes. Esa noche, el barniz no solo se agrietó, se hizo añicos. Leo había estado inquieto todo el día, sus habituales gorjeos felices reemplazados por llantos débiles y dolorosos. Al anochecer, su temperatura subía en espiral. Clara llamó al pediatra
quien le aconsejó un baño tibio y un control cuidadoso, advirtiéndole que fuera a urgencias si la fiebre superaba los 40°C. El miedo, frío y afilado, se apoderó de su estómago. Era madre primeriza, y la responsabilidad se sentía inmensa, aterradora. Marcos llegó a casa poco después de las 8 p.m. Se quitó la chaqueta de trabajo y se puso una limpia para salir por la noche. «No puedes irte», dijo Clara, con la voz temblando ligeramente, sosteniendo a Leo con fuerza. Su pequeño cuerpo irradiaba un calor alarmante contra su pecho. «Está enfermo, Marcos. Su fiebre es de 37°C». Marcos apenas los miró. Estaba enviando mensajes de texto, una pequeña sonrisa burlona en su rostro. Ella sabía quién era. Chloe, la joven y deslumbrante publicista junior de una firma rival. Clara había visto su nombre aparecer más de una vez. «Estará bien», dijo Marcos, su tono despectivo. «Los bebés tienen fiebre. Es lo que hacen. El médico dijo que tenemos que vigilarlo. Tengo miedo. ¿Qué pasa si empeora? Te necesito aquí». Su súplica era cruda, despojada de todo orgullo. Finalmente la miró, y su expresión fue de genuina molestia. La mirada de un hombre cuyos planes nocturnos estaban siendo amenazados por un inconveniente trivial. «Clara, no seas tan dramática. Tengo una cena importante. Es por la adquisición. Es de negocios». «¿Negocios?». Ella se burló. Una risa amarga escapó de sus labios. «Tu negocio se llama Chloe, ¿no?». Su rostro se endureció. La máscara del marido encantador se cayó, revelando al hombre frío y despiadado debajo. «Mi negocio no es asunto tuyo. Tu trabajo es encargarte de esto», señaló vagamente al bebé gimoteando en sus brazos. «Es solo un bebé. Estarás bien». Las palabras la golpearon más fuerte que un golpe físico. Es solo un bebé. Todo su mundo, el pequeño humano perfecto que habían creado reducido a un inconveniente. «Estarás bien. Una orden, no una garantía». «Por favor, Marcos», susurró por última vez. Las lágrimas empañaban su visión. «No me dejes sola esta noche». Él no respondió. Simplemente caminó hacia la puerta, la abrió y se fue. La pesada puerta insonorizada se cerró, sellándola dentro de la prisión silenciosa y opulenta que él había construido para ella. El silencio era ensordecedor, roto solo por la respiración forzada de Leo. Clara se hundió en el lujoso sofá blanco, agarrando a su hijo enfermo con más fuerza. Y por primera vez en su matrimonio, sintió un odio profundo y sin fondo por el hombre que había prometido amar para siempre. Estaba sola, y la larga y aterradora noche apenas había comenzado. 3. El rastrero nocturno. El terror de una madre. Las horas después de que Marcos se fue, se arrastraron en una pesadilla. El extenso ático, generalmente un símbolo de éxito y seguridad, se sentía como un museo vacío. Cada sombra parecía estirarse y torcerse en una forma amenazante. El mundo de Clara se redujo al pequeño cuerpo caliente en sus brazos, la pantalla digital del termómetro y el frenético latido de su propio corazón. Ella le dio a Leo el baño tibio que el pediatra aconsejó. Lloró débilmente, sus pequeños miembros flácidos en el agua. Lo secó con suavidad, lo vistió con un body ligero y trató de que tomara un poco de fórmula. Pero él se negó, girando la cabeza con un gemido doloroso. Su fiebre se mantuvo tercamente alrededor de los 39. Alrededor de la medianoche, un aumento de pánico puro la invadió. ¿Y si se le estaba escapando algo? ¿Y si esto no era solo una simple fiebre? Su mente,
generalmente tan aguda y analítica por sus días de contabilidad, era una niebla de agotamiento y miedo. Intentó llamar a Marcos. La primera vez sonó, y sonó antes de ir al buzón de voz. Ha llamado a Marcos Soler. No estoy disponible en este momento, pero su llamada es importante para mí. Deje un mensaje. Una mentira. Su llamada claramente no era importante. Intentó de nuevo 10 minutos después. Esta vez fue directamente al buzón de voz. O había apagado su teléfono, o había bloqueado su número. La comprensión fue una puñalada fresca y fría de dolor. Estaba con Chloe, riendo, bebiendo, envuelto en un mundo donde ella y su hijo enfermo no existían. Se imaginó a ambos en un elegante restaurante del barrio de Salamanca, su mano en la espalda de Chloe, su encantadora sonrisa desplegada para otra persona. La imagen alimentó una ira fría y dura que comenzó a solidificarse sobre su miedo. A las 2:15 a.m., la pesadilla se intensificó. Leo soltó un grito agudo y penetrante que la sacó de un duermevela en el suelo de la guardería. Ella se abalanzó sobre la cuna. Estaba temblando, sus ojos ligeramente en blanco, su pequeño cuerpo convulsionando. Una convulsión febril. El pediatra lo había mencionado como una posibilidad, un efecto secundario raro, pero aterrador, de una fiebre que subía rápidamente. ¡Oh, Dios! No, cantó Clara, recogiéndolo. Su cuerpo estaba rígido, su espalda arqueada. Solo duró 30 segundos, pero se sintió como una eternidad. Cuando terminó, yacía flácido en sus brazos, su respiración superficial, su rostro pálido. Ella no dudó. Agarró la bolsa de pañales, su bolso y las llaves, envolviendo a Leo en la manta más gruesa que pudo encontrar. Ni siquiera se molestó en cambiarse el pijama de seda empapado en lágrimas, mientras se apresuraba por la sala de estar, buscando a tientas su teléfono para llamar a un Uber. Le temblaban tanto las manos que apenas podía desbloquear la pantalla. Su mirada se posó en la oficina de Marcos, la puerta ligeramente entreabierta. Una sola lámpara estaba encendida, iluminando el desorden en su escritorio de caoba. Por una fracción de segundo, sintió una ola de rabia tan potente que casi le dobla las rodillas. Estaba con su amante mientras su hijo tenía una convulsión. La injusticia era un peso físico. Sus ojos se fijaron en una pila de papeles cerca de su portátil. En la parte superior había un archivo etiquetado Adquisición Alcázar. Proyecto Nightingale. Nightingale. Sonaba tan delicado, tan inocente. Debajo, vislumbró libros de contabilidad y extractos bancarios de una sociedad holding de la que nunca había oído hablar. Nightingale Holdings, S.L. En su vida anterior al matrimonio, ella había pasado años desentrañando estructuras corporativas como esta. Incluso en su estado de pánico, sus viejos instintos se encendieron. Algo andaba mal, pero no había tiempo. Leo gimió de nuevo, un sonido que la devolvió al horrible presente. Salió corriendo del apartamento. El Uber la esperaba abajo. El viaje al Hospital Infantil Universitario. Niño Jesús fue un borrón de luces de la ciudad y oraciones silenciosas. En la sala de urgencias, era una madre frenética en pijama, abrazando a su hijo pálido. Las enfermeras y los médicos fueron rápidos y profesionales, llevando a Leo a una bahía pediátrica. Le pidieron la información de contacto de su padre. «No está disponible», dijo Clara. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Durante las siguientes 4 horas, se sentó en una incómoda silla de plástico bajo la dura luz fluorescente del hospital, una figura solitaria en un mar de emergencias privadas de otras personas. Estabilizaron a Leo, bajaron su fiebre con medicamentos
y le aseguraron que las convulsiones febriles, aunque aterradoras, a menudo no eran tan peligrosas como parecían. Tendría que ser observado durante el resto de la noche. Los primeros atisbos grises del amanecer se arrastraron sobre la ciudad. Clara se sentó junto a la cuna de hospital de Leo, observándolo dormir pacíficamente por primera vez en 12 horas. El miedo había remitido, reemplazado por un agotamiento tan profundo que se instaló en sus huesos. Pero debajo del agotamiento había algo más, algo nuevo e inquebrantable. Era una resolución fría y tranquila. El amor que había sentido por Marcos, erosionado durante meses de negligencia, se había quemado por completo en el crisol de esa única noche. Miró a su hijo hermoso y vulnerable y supo con absoluta certeza que nunca, jamás volvería a depender de su padre para nada. El cuento de hadas había terminado. La jaula estaba abierta y estaba a punto de salir. Puro. La partida en el amanecer. El llamado del patriarca. El amanecer en un hospital es algo estéril pero esperanzador. El cielo fuera de la ventana cambió de un morado amoratado a un gris suave y prometedor. Leo finalmente estaba durmiendo profundamente, su temperatura estable en 37°C. Una enfermera le había traído una taza de café que sabía a plástico quemado, pero ella la sostenía en sus manos como un salvavidas. La adrenalina de la noche se había disipado, dejando una calma vacía. Ella había sobrevivido. Más importante aún, Leo. Lo había hecho. Revisó su teléfono. Todavía no había mensajes de texto de Marcos, ni una sola llamada perdida. Eran casi las 7:30 AM. Probablemente todavía estaba durmiendo, seguramente en la cama de Chloe, ajeno al terror que su familia había soportado. La idea ni siquiera provocó ira, solo una profunda y vacía decepción. Era la confirmación de una verdad que había intentado negar durante demasiado tiempo. Estaba completamente sola en su matrimonio. Ella se desplazó por sus contactos, su pulgar flotando sobre el nombre de su abogada de divorcios. Era el momento. No quedaba nada que salvar. Estaba redactando un mensaje de texto. Las palabras "necesito solicitar el divorcio" claras en la pantalla, cuando su teléfono comenzó a sonar. La pantalla se iluminó con un nombre que no esperaba. Arturo Alcázar. Arthur Hawthorne. Arturo Alcázar era el socio principal de Soler & Alcázar Capital. Era una leyenda de la Bolsa de Madrid, un patriarca de valores antiguo, de unos 60 y tantos años, con una reputación de astucia comercial, despiadada e integridad personal inquebrantable. Clara solo lo había conocido unas pocas veces en eventos formales de la empresa. Siempre era educado, pero distante. Sus penetrantes ojos azules parecían ver más de lo que querías. Era el jefe de Marcos, su mentor. ¿Por qué la estaba llamando a las 7:30 AM? Su primer pensamiento fue que algo le había pasado a Marcos. Un accidente. Un vestigio de la mujer que una vez lo había amado sintió un atisbo de alarma. Ella contestó, su voz rasposa por la falta de sueño. Hola, Arturo. Clara. Soy Arturo Alcázar. Espero no llamar en un mal momento. Su voz era profunda y grave, exactamente como ella la recordaba, pero había una corriente subterránea de urgencia que la inquietó. Señor Alcázar, no, está bien. ¿Está todo bien? ¿Marcos está con usted? Hubo una pausa al otro lado de la línea. No, no lo está, y esa es parte de la razón por la que llamo. He estado tratando de localizarlo toda la noche. Su teléfono está apagado. ¿Sabe dónde está? La pregunta estaba cargada. La mente de Clara se aceleró.
¿Debería encubrirlo? El instinto nacido de años de ser una esposa solidaria era decir que estaba ocupado para proteger su imagen, pero la imagen era una mentira, y ella había terminado de mantenerla. Respiró hondo. El aire frío del hospital la estabilizó. No, señor Alcázar, no lo sé. Me dijo que tenía una cena de negocios importante anoche, y se fue alrededor de las 8:30 p.m. No he sabido nada de él desde entonces. Eligió sus palabras con cuidado, omitiendo la parte de Chloe y ciñéndose solo a los hechos indiscutibles. Otra pausa, más larga esta vez. Pudo escuchar un leve crujido de papeles. ¿Una cena de negocios?, repitió el señor Alcázar, su tono teñido de algo que no podía descifrar. ¿Incredulidad? Clara, no hubo cena de la empresa anoche. La firma final de la adquisición no es hasta mañana por la mañana. Anoche fue la última oportunidad para la diligencia de vida final. Se suponía que Marcos debía estar en la oficina revisando los últimos números. Incumplió un plazo crítico. A Clara se le heló la sangre. No solo había mentido sobre estar con Chloe, había mentido sobre su trabajo, poniendo en peligro el trato más grande de su carrera. El trato que había utilizado como excusa para su negligencia durante meses. Yo no lo sabía, tartamudeó, sintiendo una extraña sensación de vértigo. Soy consciente, dijo el señor Alcázar, y su voz se suavizó ligeramente, volviéndose casi paternal. Clara, la razón por la que llamo no es solo para encontrar a mi vicepresidente descarriado. Llamo porque creo que usted puede ayudarme con un delicado asunto corporativo. Un asunto que involucra directamente a su esposo y a su extraña sociedad holding. Proyecto Nightingale. Las piezas comenzaron a encajar en su cabeza, formando una imagen que ella no quería ver. Su entrenamiento, inactivo durante años, se activó. Sociedades offshore, plazos incumplidos, un jefe llamando a la esposa. Esto no era solo infidelidad. Esto era algo mucho más grande, mucho más peligroso. ¿Qué clase de asunto?, preguntó, su voz ahora firme. La fatiga fue reemplazada por una agudeza intensa. No es algo que pueda discutir por teléfono, respondió él. Sé que esto es muy inusual, pero ¿sería posible que nos reuniéramos esta mañana, lo antes posible? Mi coche puede estar donde esté en 20 minutos. Ella miró a Leo, que dormía plácidamente en su pequeña cama de hospital. Ahora estaba a salvo. Él era su prioridad, pero protegerlo también significaba asegurar su futuro, un futuro que ahora estaba inextricablemente ligado a lo que Marcos había hecho. Tenía que saberlo. Estoy en el Hospital Infantil Niño Jesús con mi hijo, dijo, su voz firme. Pero está estable. Dame una hora. Envía el coche al Hotel Santo Mauro, no a la oficina, instruyó rápidamente. Demasiados ojos y oídos. Le enviaré un mensaje de texto con los detalles de la suite. Clara, gracias. Puede que usted sea la única persona que pueda ayudar a desentrañar esto. Él colgó. Clara se quedó mirando su teléfono, la pantalla oscura. Su mundo había girado sobre su eje. Anoche era una esposa agraviada, una madre asustada. Esta mañana era algo completamente diferente. Era una mujer con una opción, parada al borde de una conspiración que solo estaba empezando a comprender. La llamada no era un final, era un comienzo. ¿Qué crees que descubrirá Clara sobre el proyecto Nightingale? ¿Su pasado como contadora forense la ayudará a desentrañar el misterio? Comenta tus predicciones y comparte esta historia para unirte al suspenso. B. La estrategia del caballo de Troya. Invasión del hogar. Volver al ático fue una de las cosas más difíciles que Clara había hecho. El coche negro enviado por el señor Alcázar
Primero la había dejado de vuelta en el hospital Niño Jesús, donde pasó una hora preciosa abrazando a un Leo ya despierto y alegre. Su fiebre había desaparecido. Su sonrisa había vuelto. El hospital les dio el alta oficial, y sosteniendo a su hijo, Clara sintió una oleada de fuerza. Esto era por él. El plan que había formulado con Arturo Alcázar era simple en concepto, pero aterrador en la ejecución. Debía regresar al apartamento y actuar como si nada hubiera pasado, aparte de ser la esposa justificadamente angustiada. Su único objetivo era localizar y asegurar el libro de contabilidad de Nightingale, el libro de registros físico que sería la ruina de Marcos. El equipo de seguridad de Alcázar había confirmado que la tarjeta de crédito de Marcos fue utilizada a las 4 horas para una habitación en el Hotel Santo Mauro, el lugar habitual de Chloe. Todavía estaba allí, probablemente durmiendo después de su noche de libertinaje. Esto le dio una ventana de tiempo. Mientras el ascensor ascendía al ático, su corazón latía contra sus costillas. Ya no era solo una esposa que volvía a casa. Era un caballo de Troya, una agente de justicia entrando en el corazón del campamento enemigo. Ella abrió la puerta. El clic familiar resonó con un nuevo significado. El apartamento estaba impecable, silencioso y frío. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de suelo a techo, brillando en el cristal y el cromo, iluminando una vida que era una fabricación completa. Acostó a un Leo dormido en su cuna, sus movimientos silenciosos y deliberados. Luego, fue a la oficina de Marcos. La habitación estaba tal como la había visto en su apresurada carrera horas antes. El escritorio era un caos controlado de archivos y tecnología. Sus ojos inmediatamente buscaron el libro de contabilidad. Alcázar lo había descrito como un simple cuaderno Moleskine negro. La afectación analógica de Marcos, un lugar donde guardaba números clave y códigos de transferencia, creyendo que era más seguro que cualquier archivo digital. No estaba en el escritorio, no estaba en los estantes forrados con libros de leyes encuadernados en cuero que nunca había leído. Revisó los cajones. El primero estaba lleno de bolígrafos y papelería caros. El segundo contenía efectos personales, gemelos, fotos viejas, un reloj de repuesto. El tercero estaba cerrado con llave. El pánico comenzó a pinchar los bordes de su calma. Ella no tenía una llave. Marcos la llevaba consigo en todo momento. Podía sentir que los minutos preciosos pasaban. Recorrió con los dedos el borde del cajón, su mente acelerada. En su antiguo trabajo, había aprendido que los criminales corporativos a menudo eran deshechos por la simple arrogancia y pereza humana. Marcos era ambas cosas en abundancia. ¿Dónde escondería una llave? No en un lugar inteligente, sino en un lugar conveniente. Miró alrededor de la oficina. Sus ojos se posaron en un pesado y ornamentado marco de fotos de plata en el escritorio. Tenía una foto de ella y Marcos el día de su boda, sonriendo felizmente, ajenos al futuro. Él amaba esa foto, viéndola como un testimonio de su éxito. La hermosa esposa, la vida perfecta. Con una oleada de amarga ironía, lo recogió. Sintió un ligero bulto en el respaldo de terciopelo. Con cuidado, despegó el respaldo de terciopelo. Pegada dentro había una pequeña llave plateada. Le temblaron las manos al insertar la llave en la cerradura. Giró con un suave clic. Abrió el cajón y allí estaba, un simple cuaderno Moleskine negro. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de la letra pulcra y precisa de Marcos.
Todo estaba allí. Fechas, transferencias bancarias, cantidades, cotizaciones y nombres de contactos bancarios offshore. Cotejado con la evidencia digital del equipo de Alcázar, este era el arma humeante. Este era el clavo en el ataúd multimillonario de Marcos. Sacó su teléfono y con manos firmes fotografió cada página, creando una copia de seguridad digital como Alcázar le había indicado. Luego guardó el libro de contabilidad original en el fondo de la bolsa de pañales de Leo, escondiéndolo debajo de una capa de pañales y toallitas para bebés. Nadie buscaría allí. Justo cuando cerró el cajón vacío y lo volvió a cerrar con llave, poniendo la llave en su escondite. Escuchó un sonido que le heló la sangre, el ascensor privado sonando en su piso. Él estaba de vuelta. Ella no lo había esperado tan pronto. Su ventana se acababa de cerrar de golpe. Salió corriendo de la oficina, su mente un torbellino. Tenía que parecer normal. Se alisó el pelo. Tomó una respiración temblorosa y trató de componer su rostro en una máscara de cansada ira. El rostro de una esposa que había pasado toda la noche despierta con un niño enfermo. La puerta del apartamento se abrió y Marcos entró. Parecía cansado, su caro traje arrugado. Tuvo la audacia de traer una ofrenda de paz, un café grande de su lugar favorito y una bolsa de croissants. «Clara», comenzó, su voz intentando un tono de suave contrición. «Mira, sé que estás molesta. Lo siento mucho por lo de anoche. Las cosas con el trato simplemente se salieron de control. Debería haber llamado». Ella miró su hermoso rostro mentiroso. Pensó en la convulsión de Leo, su terror en el hospital, el inocente Michael Sands, a punto de arruinar su vida. Pensó en el libro de contabilidad escondido a menos de 6 metros de distancia, en la bolsa de pañales de su hijo. ¿Fuera de control?, repitió, su voz peligrosamente tranquila. Él frunció el ceño, su disculpa ensayada flaqueando ante su fría furia. «Vamos, cariño, no seas así. Estaba trabajando para nosotros, para nuestro futuro», señaló con el café. «Te traje el desayuno». Clara soltó una risa corta y aguda, desprovista de humor. «¿Crees que un croissant arregla esto, Marcos? ¿Crees que puedes volver a entrar aquí y arreglarlo todo con el desayuno?» Este era el momento. El plan era que ella saliera del apartamento con Leo en el bolso y se encontrara con el contacto de Alcázar abajo, pero Marcos estaba aquí ahora, bloqueando su camino, tratando de aplacarla con gestos patéticos. Tenía que interpretar su papel a la perfección. «¿Dónde está Leo?», preguntó, un destello de lo que podría haber sido una preocupación genuina en sus ojos. «Está bien, dijo ella, con voz como el hielo. «Gracias a ti, no. Pasamos la noche en el Niño Jesús». Tuvo una convulsión, Marcos. El color se fue de su rostro. «¿Una convulsión? ¿Por qué no me llamaste?» «Lo intenté», dijo ella, dejando que toda la amargura de la noche se derramara en sus palabras. «Tu teléfono estaba apagado. Estabas demasiado ocupado con tu cena de negocios». Parecía genuinamente conmocionado, una grieta en su armadura de arrogancia. «Clara, no lo sabía. Lo juro». «Ya no importa», dijo ella, caminando hacia la bolsa de pañales y colgándosela del hombro. Se dirigió a la guardería. «Me llevo a Leo a casa de mi madre por unos días. No puedo ni mirarte ahora mismo». Era la excusa perfecta. Él lo vería como una esposa que necesitaba espacio, no como una mujer que llevaba la evidencia que lo destruiría. «Espera, hablemos de esto», suplicó. Siguiéndola, ella levantó a su hijo dormido de la cuna. Su peso era un ancla reconfortante en la tormenta. «No hay nada de qué hablar, Marcos», dijo, girándose para mirarlo, sus ojos duros como diamantes.
Tú tomaste tu decisión anoche. Ahora estoy tomando la mía. Ella pasó a su lado, dirigiéndose a la puerta. La bolsa de pañales que contenía su ruina colgaba de su hombro. El destino de millones de euros y múltiples vidas estaba escondido entre los pañales y los biberones. Y el arquitecto del crimen no tenía idea de que acababa de recibir un jaque mate. ¿Pensaste que Marcos era tan invencible? ¿Cómo crees que reaccionará cuando descubra la verdad? Deja tus comentarios y comparte esta historia de astucia. Chiste: la caída del titán. Jaque mate. El aire en el vestíbulo del ático era espeso con una tensión que se sentía físicamente sofocante. Marcos, por primera vez desde que ella lo conoció, parecía completamente desconcertado. Su fría furia era algo que no podía encantar, intimidar o comprar. Vio cómo el control se le escapaba y eso lo desesperó. «No te vayas, Clara», dijo. Su voz se endureció mientras la seguía al vestíbulo. Se movió para bloquear la puerta. «No vamos a hacer esto. No vas a llevarte a mi hijo y correr a casa de tu madre. Mi hijo». El pronombre posesivo después de una noche de abandono total fue tan descarado que casi la hizo reír. Clara abrazó a Leo con más fuerza y se enfrentó a su desafío. «Quítate de mi camino, Marcos». «No», dijo. Su rostro se contorsionó en un feo gruñido. «Ya tuviste tu pequeño berrinche. Ya dejaste claro tu punto. Me equivoqué. Te compraré una joya nueva. Iremos a París. Simplemente deja de ser tan histérica». Fue su error fatal. La condescendencia, la creencia de que podía comprarla, de que su dolor justo era mera histeria, solidificó su resolución en algo irrompible. «Se acabó, Marcos», dijo, su voz escalofriantemente tranquila. «Y no se trata solo de Chloe. No se trata solo de que dejaste a tu hijo cuando estaba enfermo. Se acabó por el proyecto Nightingale». El nombre lo golpeó como un impacto físico. Todo el color se fue de su rostro, reemplazado por un pálido shock espantoso. La postura arrogante se derrumbó, y por una fracción de segundo, ella vio puro pánico animal en sus ojos. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?», tartamudeó, su voz apenas un susurro. «Nightingale Holdings, S.L.», continuó, presionando su ventaja. «Las facturas fraudulentas, los 15 millones que desviaste de tu propia empresa, el plan para incriminar a Miguel Sanz, Michael Sanz, por tus crímenes. ¿De verdad pensaste que eras lo suficientemente inteligente como para lograrlo? ¿De verdad pensaste que yo era lo suficientemente estúpida como para no darme cuenta?» Él la miró fijamente, su mente acelerada, tratando de averiguar cómo podía saber ella. Miró frenéticamente hacia su oficina. «¿Entraste en mi oficina? ¿Revisaste mis cosas?» No fue una pregunta. Fue una acusación horrorizada. «Dejaste la evidencia de tu fraude en una casa con una contadora forense, Marcos», replicó ella. «Eso no es ser yo lista. Eso es ser tú un imbécil arrogante y descuidado». Su pánico comenzó a transformarse en rabia. «No tienes idea de lo que estás hablando», gruñó, dando un paso hacia ella. «No», dijo ella con calma. Se ajustó la bolsa de pañales en el hombro, dándole palmaditas suavemente. «Es increíble lo que puedes guardar en una de estas. Pañales, toallitas, un chupete y un pequeño cuaderno Moleskine negro que detalla cada transferencia bancaria ilegal que has realizado». Sus ojos se dirigieron a la bolsa, luego de vuelta a su rostro. Una mirada de incredulidad total se apoderó de él. Se abalanzó sobre la bolsa. «¡Dame eso!». Clara lo esquivó. Su corazón le dio un vuelco. Este era el momento que temía, pero justo cuando él la alcanzó, un golpe fuerte y autoritario
resonó en la puerta principal. Marcos se congeló. Ambos se quedaron mirando la puerta. «¿Quién es?», siseó, con los ojos muy abiertos por el terror. «Me imagino», dijo Clara, con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por ella. «Es tu jefe y quizás algunos de sus amigos», como si fuera una señal. Una llave giró en la cerradura. Una llave maestra a la que solo tenían acceso la seguridad del edificio y aparentemente Arturo Alcázar. La puerta se abrió de golpe. Arturo Alcázar estaba allí, flanqueado por dos hombres de aspecto severo, con trajes oscuros que claramente no eran abogados corporativos. Detrás de ellos había dos policías uniformados. Los ojos de Alcázar se posaron primero en Clara y en un Leo dormido. Su expresión se suavizó con alivio. Luego su mirada se dirigió a Marcos y se convirtió en piedra. «Marcos», dijo Alcázar. Su voz resonó con fría autoridad en el vestíbulo silencioso. «Tu pequeño proyecto ha terminado». Marcos miró de Alcázar a los policías. Su rostro, una máscara de valentía desmoronada. Estaba atrapado. Volvió su mirada desesperada y furiosa hacia Clara. «Tú hiciste esto», susurró. Su voz goteaba veneno. «Dejaste de ser mi marido anoche cuando saliste por esa puerta», replicó Clara, su voz clara y fuerte. «Dijiste, es solo un bebé. Estarás bien». «Bueno, Leo está bien, y yo estoy más que bien. Soy libre». Uno de los detectives dio un paso adelante. «Marcos Soler, queda usted arrestado bajo sospecha de hurto mayor, malversación de fondos y fraude electrónico». Mientras el oficial comenzaba a leerle sus derechos, la fachada de Marcos finalmente se hizo añicos por completo. El encantador millonario, el titán de Wall Street, se evaporó. En su lugar había un criminal común, acorralado y patético. No opuso resistencia mientras le esposaban las manos a la espalda. Su caro traje era ahora el uniforme de un hombre caído. Lo sacaron del apartamento, pasando junto a las mesas de mármol y el arte invaluable que había adquirido con dinero robado. Su última mirada fue hacia Clara, una mirada de odio puro y sin adulterar. No la afectó. Ella no sintió nada más que un vasto alivio purificador. Arturo Alcázar se acercó a ella. «El coche está esperando abajo», dijo suavemente. «Mi seguridad la escoltará a donde necesite ir. Usted y su hijo están a salvo ahora». A Clara se le saltaron las lágrimas por fin. No de tristeza, sino de liberación. «Gracias, Arturo». «No, Clara», dijo, mirándola con profundo respeto. «Gracias a ti. Hiciste lo correcto, lo valiente». Ella miró a Leo, durmiendo plácidamente en sus brazos, completamente ajeno a que todo su mundo acababa de cambiar irrevocablemente para mejor. Entró en ese apartamento como prisionera. Ahora salía como superviviente. Su hijo en sus brazos y la llave de su nueva vida escondida en una bolsa de pañales. Huerto. El legado reclamado. Clara Vega. El martillo cayó en la sala de audiencias con paneles de madera, con un silencio profundo. El sonido resonó con una finalidad que pareció sacudir el polvo del aire. 6 meses después del día en que Marcos abandonó a su familia, su destino estaba sellado. Clara se sentó en la última fila, una figura solitaria con un simple vestido azul marino, habiéndose deslizado sin ser vista después de que comenzaran los procedimientos. No había venido por venganza o espectáculo. Había venido en busca de un cierre, para presenciar el final definitivo de la vida de la que había escapado. Marcos estaba de pie ante el juez, una sombra de lo que fue. Los inmaculados trajes de Tom Ford habían desaparecido, reemplazados por un mono estándar que le colgaba holgadamente.
Su carismática confianza se había evaporado, dejando atrás un resentimiento pálido y amargo. Cuando el juez lo sentenció a una pena de 7 a 10 años en una prisión federal, no se inmutó. Simplemente miró al frente, con la mandíbula apretada. Pero mientras se lo llevaban, sus ojos escanearon la galería y encontraron los de ella. Por un momento, ella vio un atisbo del hombre con el que se casó, una mirada desesperada y suplicante, pero fue inmediatamente engullida por el odio venenoso ahora familiar. Clara se encontró con su mirada sin malicia, su expresión de serena y triste finalidad. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando que el fantasma de Marcos Soler se desvaneciera en los anales de la historia judicial. Su nueva vida no comenzó ese día. Había comenzado en el momento en que salió de ese ático. Las semanas posteriores al arresto de Marcos fueron un torbellino de desmantelamiento metódico. Contrató a una empresa de mudanzas, no para empacar, sino para ayudarla a organizarse. Caminó por los cavernosos armarios llenos de vestidos de alta costura y zapatos de diseñador, tocando las telas que alguna vez se sintieron como un disfraz para un papel que estaba interpretando. Los dejó todos atrás, junto con las joyas brillantes y los regalos extravagantes que él había usado para apaciguarla. Eran artefactos de una vida que no era la suya, pagados con dinero robado y mentiras. Ella solo empacó sus libros, las pertenencias de Leo, fotos personales de antes de su matrimonio y algunas ropas sencillas. Mientras estaba en la sala de estar vacía por última vez, la luz del sol brillando en el suelo de mármol desnudo, no sintió pérdida, sino una profunda ligereza, como si se hubiera desprendido de una piel pesada y sofocante. Ella y Leo se quedaron con su madre en Cantabria durante un mes. Fue un momento de curación y reconstrucción tranquilas. Su madre, una mujer práctica que siempre había visto a Marcos con una dosis saludable de escepticismo, no dijo, «Te lo dije». En cambio, simplemente actuó. Sostuvo a Leo mientras Clara derramaba sus últimas lágrimas y ofreció el apoyo constante y tácito que tanto necesitaba. «Ese hombre te construyó un palacio, cariño», le dijo su madre una tarde mientras veían el atardecer desde el porche trasero. «Pero se olvidó de darte la llave. Siempre estuviste destinada a construir tu propia casa». La llamada de Arturo Alcázar llegó durante ese tiempo, y la oferta de trabajo se sintió menos como un salvavidas y más como un regreso a casa. Su primer día en Soler en Alcázar fue abrumador. Los susurros la siguieron por el pasillo. Ella era la esposa despreciada, la denunciante, pero eso cambió en el momento en que entró en su primera reunión de la Junta. Armada con un plan integral para revisar los protocolos de gestión de riesgos de la empresa, habló con una claridad y autoridad que silenciaron toda especulación. Ya no era la exesposa de Marcos Soler. Era Clara Vega. Había recuperado su apellido de soltera, una profesional formidable, con una mente inigualable para los números y una brújula ética inquebrantable. Su mayor satisfacción provino de ser mentora de su nuevo equipo, especialmente de un brillante joven analista llamado Miguel Sanz. Inicialmente, él había sido tranquilo y tímido, todavía en shock por haber sido el chivo expiatorio designado en el esquema de Marcos. Una tarde, él pasó por su oficina. «Señorita Vega», comenzó, jugueteando con un informe. «Solo quería agradecerle. No solo salvó mi carrera, salvó la reputación de mi familia, mi futuro. Si alguna vez hay algo que pueda hacer», Clara le ofreció una cálida sonrisa.
Ya lo estás haciendo, Miguel. Tu trabajo en las proyecciones trimestrales fue excelente. Sigue haciendo lo que estás haciendo. La integridad y el trabajo duro son la única moneda que importa al final. Que esa sea la lección de todo esto. Miguel asintió, una nueva confianza en sus ojos. Al ayudarlo, Clara sintió que estaba reparando activamente el daño que Marcos había dejado a su paso, convirtiendo su legado destructivo en algo positivo. Su hogar ahora era un edificio de 3 pisos en una calle arbolada en Gijón. Lo había comprado con el dinero limpio de su acuerdo de divorcio y la bonificación por firmar de su nuevo trabajo. Tenía techos altos, un pequeño jardín trasero y un hermoso ventanal en la sala de estar. Perfecto para leerle cuentos a un Leo cada vez más activo. El silencio aquí no era el silencio frío y vacío del ático. Era la calma cálida y pacífica de un hogar amado, puntuado por los gritos y balbuceos alegres de su hijo, que ahora daba sus primeros pasos tambaleantes. Algunos días tomaba el metro para ir a trabajar, anónima entre la bulliciosa multitud matutina, y se sentía más poderosa que nunca en la parte trasera de un coche con chofer. Su vida era suya, cada pequeña pieza, duramente ganada y apreciada. Incluso vio un artículo en línea un día sobre Chloe, que había intentado cambiar su marca como influencer de bienestar. La sección de comentarios fue un brutal recordatorio de que Internet nunca olvida, y su giro de carrera se desvaneció rápidamente. Clara sintió una breve y distante lástima por la chica antes de cerrar la pestaña. Chloe era un fantasma de otra vida, irrelevante para su nueva realidad. Esa tarde, mientras la puesta de sol pintaba el cielo con tonos naranjas y rosados, Clara se sentó en el suelo de su sala de estar, apilando bloques con Leo. Él aplaudió de alegría mientras la torre crecía. Luego la derribó con un grito de alegría. Su risa era la única música que necesitaba. Recordó las palabras crueles y despectivas de Marcos, que habían sido el catalizador de su transformación. Es solo un bebé. Estarás bien. Él se había equivocado espectacularmente. Leo no era un inconveniente. Él era su ancla, su motivación, su estrella polar. Y ella no estaba solo bien. Estaba completa. Estaba feliz. Era libre. Ella se había enfrentado al millonario, al manipulador, al monstruo que vivía en la jaula dorada. Y había descubierto que la llave siempre estuvo dentro de ella todo el tiempo, mirando a su hijo, su hermoso y próspero niño. Ella sabía que no solo había construido su propia casa, había construido su propio mundo, y era magnífico. Y así, Clara Vega cerró el capítulo de una vida construida sobre mentiras y abrió uno nuevo escrito con su propia tinta. Su historia no es solo sobre la caída de un marido tramposo y criminal. Es un poderoso testimonio de la fuerza oculta que reside dentro de nosotros, esperando el momento adecuado para emerger. Es un recordatorio de que las jaulas más doradas siguen siendo jaulas. Y la verdadera riqueza se mide no en dólares, sino en integridad, coraje y la libertad de construir una vida según sus propios términos. Ella no solo buscó venganza, reclamó su identidad, su carrera y su futuro, demostrando que la respuesta más poderosa a la traición es construir una vida mejor sin la persona que te rompió el corazón. ¿Qué pensaste de la decisión final de Clara? ¿Tenía razón al unirse al jefe de su marido? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia de resiliencia y empoderamiento te conmovió, por favor, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que te mantendrán al borde de tu asiento. Gracias por escuchar.